Los primeros 10 días de Trump, el presidente estadounidense Donald Trump firma órdenes ejecutivas que conciernen a temas como la construcción de oleoductos, el rechazo a refugiados musulmanes o la retirada del Acuerdo Transpacífico, entre otros. Las relaciones con China se tensan cada vez más a medida que el mandatario rechaza las prácticas de negocio del gigante asiático. Trump desató la indignación global con el veto migratorio impuesto a 7 países de mayoría musulmana y con supuesto historial terrorista. Está funcionando muy bien. Se ven los aeropuertos en todos lados. Vamos a tener una prohibición muy estricta y tendremos verificaciones extremas que tendríamos que haber tenido en este país desde hace muchos años. Sus acciones abren más frentes de batalla contra ecologistas y musulmanes. Irak responde con su propia prohibición de ingreso a estadounidenses y más de 1 millón de británicos firman para que se cancele la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido. Continúan las manifestaciones en su contra en las principales ciudades de Estados Unidos. Sorprendente la capacidad de este señor para sumar a todo el mundo en su contra en tan poco tiempo. Nadie, o sea, los más pesimistas no hubieran podido decir que iba a ser así de bruto los primeros días de Trump. Yo creo que hay dos cosas muy delicadas. Una, que está gobernando a decretazos, es decir, está usando el poder presidencial porque sabe que no tiene, digamos, esta correspondencia ni en la sociedad. Es el único presidente que arrancó con más negativos que positivos. Bueno, lo tuvo al octavo día. A Bush le tomó 1000 días llegar a tener más negativos que positivos y en 8 días lo logró, ¿no? O sea, esa parte, yo creo que es alguien que está, digamos, tratando de descolocar al sistema político estadounidense. O sea, sí trae una estrategia. Pero ¿cuál es el objetivo real? Eso es lo que no está muy claro. Es decir, si simplemente el objetivo es jalar las riendas del poder y tomar el poder en contra de las instituciones de Estados Unidos, con lo cual creo que terminará perdiendo si va por esa ruta, ¿no? O simplemente decir, jala ahorita y en 10 días lo vamos a empezar a ver que ya empiece a aflojar porque ya empiece realmente a gobernar y no a payasear porque además luego ha habido algunos matices pequeños de algunos de sus decretos, ¿no? Esto sí fue así, pero esta era la pequeña intención, las aclaraciones que ha habido después de parte de su gabinete, que quizá tengan que ver con esta parte, ¿no? De forzar, de probar, de medir fuerza, sabiendo sobre todo que ahorita no tiene muy claro ni siquiera en la estructura de las diferentes instituciones en Estados Unidos cuál podría ser el respaldo que tuviera. Sí, yo creo que en Estados Unidos nunca había habido un enfrentamiento tan claro entre un presidente y pues prácticamente todo lo demás. O sea, porque ni siquiera digamos, los congresistas republicanos están totalmente con él. Incluso, por ejemplo, 2 de Arizona declararon desde ayer que insubordinados totalmente a lo que dijera Donald Trump, republicanos, y que si se suman 3 o 4 más pueden empezar a perder la mayoría en el Congreso sin haber lanzado una sola iniciativa. Es una cosa realmente veloz. Tener a tantos gobernadores en su contra, republicanos y demócratas. Los gobernadores, sí, pero los gobernadores tienen el 80% de las atribuciones, ¿no? Y eso es lo que hace, por ejemplo, que puedan acudir en temas fiscales, en temas de otro tipo, pueden acudir y meter controversias y frenarlo. Y también creo que este lado, digamos, propagandista que tiene Trump, porque a Trump no le interesa tanto que las cosas se hagan. Lo que le interesa es decir que se hacen. Eso es lo que le interesa y por eso creo que también tenemos que empezar, cuando analizamos a Trump, a dividir hechos y realidad. Tratar de ponerlos hechos y dichos, porque de pronto nos contaminamos uno de otro y no lo analizamos a profundidad. Se levanta, por ejemplo, hoy y el primer tuit que manda es burlándose de Nancy Pelosi y de los demócratas, diciendo es increíble que ni siquiera hayan podido pasar todavía a mi procurador. Es decir, yo creo que una estrategia de este tipo de choque, de confrontación, de shock con la oposición, con los gobernadores, con las ciudades, con las clases urbanas, yo creo que es imposible de llevar en un país como Estados Unidos. Y utilizando su cuenta de Twitter personal todavía. A Obama lo controlaron un poquito. También. La de POTUS también lo utiliza, no para ese tipo de declaraciones. Para estas declaraciones. Pero lo que pasa es que, fíjate, el gran escándalo con Hillary es que había usado el correo personal para cuestiones políticas y está gobernando con su Twitter personal. Con su Twitter personal. Y pasándose a los medios por encima y haciendo cosas que son muy preocupantes, como por ejemplo el caso del New York Times.
Ojalá alguien lo compre, aparte diciéndole claramente Slim. Ojalá alguien lo compre este periódico porque está para todos lados, no hace nada bien. Pero fíjate, la confrontación con los medios, a mí me parece interesantísimo cómo han reaccionado los medios estadounidenses. Y cumpliendo su chamba. Cumpliendo el editorial de hoy del Times es durísimo. Durísimo. ¿No? El editorial del Washington Post que dijo que le habían dejado un arma a un niño de 6 años, ¿no? O sea, diciendo que tiene edad mental de 6 años. El artículo de Kruger hoy también en el New York Times diciendo... De Paul Krugman diciendo, híjole, man, ¿no? O sea, no hay nadie que sepa economía en ese mendigo gabinete, ¿no? O sea, realmente sí creo que puede haber un gran contrapoder o un gran contrapeso en los medios y que los medios tradicionales, curiosamente, están readquiriendo fuerza a partir de un enemigo como Trump, ¿no? Sí, yo creo que ahí los medios están cumpliendo el papel clave. Lo hicieron desde el primer día, desde el 20 de enero, cuando se pusieron a contar los asistentes, ¿no? A mí me pareció que fue una de las cosas más interesantes que ha habido, y aparte a desnudar a un hombre que vive de la mentira y vive de la falsedad. Yo creo que los únicos aliados a los que Trump puede acudir son realmente aliados muy silenciosos y que tienen muy poco peso en la sociedad de Estados Unidos, que son, por ejemplo, representantes de los estados del centro, algunas ciudades de corte conservador, asociaciones que ya realmente son minoritarias en Estados Unidos, hablando de la política interna, y hacia afuera también con quien se puede aliar son líderes muy discutidos. O sea, el caso de Bibi Netanyahu, que hizo su tweet, ¿no? Que incendió a México, y creo que qué bueno que la diplomacia por fin empieza a respirar y diga, mira, tenemos que responder a estas cosas. Y Putin, ese tipo de líderes que están totalmente ilegitimados en el sistema internacional. Entonces creo que Trump se está quedando de poquito en poquito sin aliados en un periodo récord, en un periodo de 11 días. Pero con la europea se reveló. Europa también. Y por ejemplo, las manifestaciones en Londres para que Theresa May no se vea con Trump en la visita, claro, son grandísimos. 1,5 millones allá en Londres. Está tratando de cumplir rapidísimo sus promesas de campaña, aunque sean en el papel. De fingir que pruebe, que lo hace. En el papel, de decir, mira, nada yo más. Sí. Pero al final de cuentas, ¿cuándo se va a poner a gobernar este señor? ¿De verdad tendrá intenciones de gobernar? ¿O ya vio que no le da para eso? Porque al final de cuentas ya también ahora comienzan a surgir algunos artículos de los que nos dicen pues que sí tiene problemitas mentales, Donald Trump. A ver, yo sí creo que va a empezar a gobernar, es decir, no puede seguir así eternamente. Va a tener que sosegar, como dirían las mamás, ¿no? Soségate, ¿no? Pero, o sea, y tendrá que entrar en la institucionalidad. La apuesta ahorita, todo el mundo, no dura 2 meses, no dura 1 año. ¿No? Sí, el famoso dejen que se estrelle. Sí, yo creo que va a haber un proceso. Imposible. Ahora, de que es una bestia, y que va a gobernar como una bestia, o sea, como un cuate muy desequilibrado psicológicamente. Impulsivo. Las instituciones, incluyendo los medios masivos de Estados Unidos, ¿van a ayudar a compensar? Yo creo que sí. Pero también creo que esto va a ser en un detrimento terrible para Estados Unidos. O sea, el gran perdedor de todo esto va a ser Estados Unidos. Y fíjate, ahí sí, la división social en Estados Unidos se está profundizando de forma muy, muy, muy clara. Leía hace un par de días en The Nation cómo los valores políticos empiezan a ser tan distintos entre un lado y otro. O sea, el que tiene un universitario que vive en Chicago o en Nueva York o en San Francisco con relación al americano que votó con Trump, ya no es ni siquiera, decía, el hecho de pertenecer incluso a un sentimiento nacional. La ruptura que está propiciando Trump es una ruptura de los valores americanos. Es decir, está forzando a una guerra cultural al interior de los Estados Unidos, ya ni siquiera hacia afuera. Lo que decían los manifestantes es, esto no es Estados Unidos. Estados Unidos es un país de migrantes, un país de libertades, un país en donde lo primero que se protege es la libertad religiosa por encima de cualquier cosa. Y lo que está haciendo este hombre es patear todo ese tipo de derechos, todo ese tipo de libertades ganadas y, por lo tanto, dividir de tal manera y alejar de tal manera la sociedad americana, que creo que va a un momento de crisis muy importante, de demasiada división. Pero que tendrá que encontrar también sus contrapesos hacia afuera, ¿no? Sí. Porque Estados Unidos forma parte también de una serie de acuerdos y además tiene que someterse a ciertas reglas mundiales. Y además tiene que... Y bueno, pero tendrá que hacerlo en el tema. No sé. Bueno, y si no, las consecuencias serán Bush terribles. Se pasó la ONU, la OMC, todo por donde quiso y no le pasó nada. Pero yo sé en que tiene una. O sea, pero quizá más en el peso de la parte comercial. Ahí creo que puede ser el punto débil y donde empiece a recibir los primeros. Estados Unidos está fundado en 2 grandes patas: el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado. El Departamento de Estado es al mismo tiempo
lo que sería para nosotros la Cancillería o las Relaciones Exteriores y Secretaría de Gobernación. O sea, imagínate los dos en un solo. Bueno, más o menos, ¿eh? Porque más bien el Homeland Security sería como más gobernación. Sí, pero, pero o sea, Estado la parte de gobierno interno, sí. Lo tiene Secretaría de Estado, ¿no? Y la otra gran pata es el comercio. Estados Unidos ha sido el gran impulsor del comercio. Si revienta la OMC. Pues lo que quiere es meter aranceles. O sea, en realidad no es que quiera reventar. Si mete aranceles, revienta la OMC. Claro. Sí. Y entonces se acaba la posibilidad. Como lo hizo Estados Unidos con Kioto, como lo hizo con los tratados de París, como... Estados Unidos y el multilateralismo solamente en el tiempo de Obama se han llevado más o menos bien. En general, Estados Unidos ha sido unilateral en casi todas sus decisiones. Sí, sobre todo con presidentes republicanos. Sí, lo que pasa es que yo sí creo que ahora está mucho menos solo. Se va a enfrentar a China, se va a enfrentar a Europa, ¿no? Y a los intereses de muchas empresas estadounidenses también, que han empezado... Ahí está el asunto. Exactamente. Yo creo que ahí es también donde México debería de presionar. A ver, el que va a derrocar a Trump son los gringos, no nosotros, ¿eh? Exacto. Son los propios gringos, las empresas gringas afectadas, los americanos afectados. Esos deben ser sus aliados. Y no solo por el tema de la mano de obra barata, sino por el tema de la colocación de productos yo en lo que el creo mundo. es que también lo que a México lo pone en una posición muy débil es que creo que somos la primera línea de golpeo de Trump. Claro. Que creo que es un efecto de demostración al mundo lo que hace Trump. Es voy a humillarlos, voy a sobajarlos, voy a golpearlos para enseñarle al mundo la potencia y el poder que tiene en estos momentos los Estados Unidos. Y de México vamos a platicar en el siguiente bloque, justamente. Yo nada más para ya irnos a algunos de los comentarios que tenemos. A ver, el haberse puesto ya tan pronto al tú por tú con varios países a la vez, prohibiendo que, bueno, personas nada más por un asunto no se ha peleado con 7 China, países. No, todavía no. Pero bueno, por lo menos ya con 7 países y nada más por cuestiones de credo. Pero también te voy a decir una cosa, y algo que debe avergonzar, por ejemplo, a buena parte de Europa, muy pocas reacciones, declaraciones muy tibias. Yo creo que también hay mucha hipocresía de pronto en algunas respuestas. Lo más sólido ha sido América Latina, México, algunos países de Asia, algunos países de Medio Oriente, pero Europa, que podría ser un buen contrapeso al unilateralismo de Estados Unidos, calladitos. Pues ellos también han tomado sus decisiones en el tema de la migración. Pero por ejemplo, en el caso, bueno, y sé que ahorita vamos a hablar de México, pero creo que sí faltaría un poquito más de solidaridad. Pero a eso me refiero. Europa también ha tomado decisiones quizá no tan graves como estas, pero en el tema de la migración. En el tema de el veto de los países musulmanes, sí hubo reacción de Europa, ¿no? Más de la sociedad que de los gobiernos. De la sociedad, de los gobiernos están aterrados. Sí. Y aparte son conservadores la mayoría. Vamos a conocer parte de lo que ustedes opinan a través de las redes sociales. ¿Hacia dónde apunta el gobierno de Donald Trump con las acciones que está tomando en sus primeros 10 días de gobierno? Es la pregunta. En los comentarios de ustedes, Gustavo Rojas dice, es momento de periodismo sin ganchos sesgados al poder político. Creo que será el anterior. Gracias. Pero también puede ser para... Exactamente, también acá. Hilda Casas dice, excelentes comentaristas. En controversia, Tucen es buenísimo, dice Hilda. Gracias, Hilda, por compartir. Está, dice acá. No, ¿por qué? Vámonos mejor a la pausa y continuamos.